Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El aire estaba impregnado de olor a óxido, sudor y miedo. El mercado de esclavos de Barot hervía de voces, gritos y golpes de martillo sobre las mesas de hierro. En el centro, sobre una plataforma iluminada por antorchas azules, los vendedores exhibían su mercancía, cuerpos agotados, miradas vacías, seres sin nombre ni libertad. La multitud pujaba, reía, despreciaba, con los ojos llenos de codicia. De pronto, el bullicio se apagó cuando los guardias arrastraron a la siguiente prisionera. Encadenada por los tobillos, con las muñecas sujetas a un yugo de acero, apareció Isandra. Una tela oscura cubría su rostro y su silueta. Los murmullos crecieron, impacientes por ver qué ocultaban. Uno de los guardias levantó el velo de un tirón. La multitud estalló en exclamaciones. La mitad izquierda de su cuerpo era humana, de piel clara y rasgos delicados. La mitad derecha, en cambio, estaba forjada en metal bruñido y cicatrices de soldadura. Un ojo brillaba con un resplandor ámbar artificial, mientras el otro destilaba lágrimas contenidas. Su brazo mecánico relucía bajo la luz, cada movimiento revelando engranajes ocultos. Era una mezcla imposible de carne y máquina, de belleza y horror. El subastador la presentó con voz engolada, como si se tratara de una bestia exótica. Aquí la tienen. Una obra inacabada de los talleres de guerra, mitad mujer, mitad arma. Fuerte, resistente, obediente. ¿Quién empieza la puja? El silencio se hizo pesado. Los compradores se miraban unos a otros, pero nadie levantaba la mano. Un hombre con túnica escarlata se burló desde la primera fila. Eso no es una mujer, es chatarra disfrazada. ¿Quién querría compartir cama con semejante cosa? Las risas lo siguieron, crueles. Otros gritaban que no valía nada, que ni como esclava de trabajo serviría porque era una aberración. Isandra apretó los dientes. Había escuchado todo eso demasiadas veces, pero cada palabra seguía hiriéndola como una lanza. Bajó la cabeza, deseando que la tierra la tragara, que nadie la mirara más. El subastador sudaba. Vamos, señores. Una oferta mínima. Es fuerte, puede cargar el triple de peso que un esclavo común. Puede ser entrenada. El murmullo fue creciendo, pero seguía sin haber manos levantadas. El precio inicial bajó, y bajó otra vez, hasta rozar la humillación. El subastador, nervioso, miraba de un lado a otro, temiendo que la dejaran sin comprador. Y entonces, una voz clara rompió la monotonía. Yo ofrezco por ella. Todos giraron la cabeza. En medio de la multitud estaba Alejandro, un humano vestido con ropas sencillas de viajero. Sus ojos oscuros no mostraban burla ni desprecio, sino una calma que desconcertó a todos. Levantó la mano con firmeza, sin titubeos. Un silencio sepulcral cayó sobre el mercado. El subastador, incrédulo, preguntó: ¿Está seguro, señor? ¿Ofrece por esta mitad de mujer? Ofrezco por ella, repitió Alejandro, con la voz tan firme que no admitía réplica. Las carcajadas estallaron, pero esta vez no lograron opacar la extraña sensación que se extendió entre la gente. Un hombre acababa de desafiar el desprecio colectivo. Isandra levantó lentamente la mirada. Su ojo humano temblaba entre lágrimas, y el ojo metálico emitió un destello. No entendía nada. Nadie la había defendido, nadie la había querido. Sin embargo, allí estaba ese desconocido, ofreciéndose por ella cuando todos la veían como basura. Por primera vez en años, el vacío en su pecho palpitó con algo parecido a esperanza. El eco del martillo resonó 3 veces sobre la mesa del subastador. La venta había sido confirmada. Entre abucheos y risas, Alejandro entregó unas monedas viejas, que apenas brillaban bajo la luz de las antorchas, y recibió a Isandra como si fuese un tesoro en lugar de un desecho. Los guardias la soltaron con brusquedad, como si se libraran de una carga que nadie quería cargar. Las cadenas seguían aferradas a sus muñecas, y el yugo le marcaba la piel con un dolor constante. Isandra bajó la vista, desconfiada. Cada paso que daba tras aquel humano era una mezcla de incertidumbre y vergüenza. ¿Qué pretendía hacer con ella? ¿Usarla, venderla de nuevo, abandonarla en cualquier camino polvoriento? Salieron del mercado atravesando callejones estrechos, mientras la multitud aún lo señalaba con burlas. Alejandro no respondía a las provocaciones. Su andar era firme, su silencio denso, como si no necesitara justificar su decisión ante nadie. Ya lejos del bullicio, en una colina oscura desde la que se veía el resplandor lejano de la ciudad, se detuvo. Encendió una lámpara pequeña de aceite,
colocándola en el suelo, y con un gesto sereno se acercó a ella. «Quítate el yugo», dijo con calma. Y Sandra lo miró sorprendida, con una mezcla de ira y desconcierto. «No puedo. Está cerrado con llave, ¿o acaso crees que no lo intenté antes?» Alejandro sacó un cuchillo corto de su cinturón, examinó los cierres, con precisión paciente, comenzó a forzar las cerraduras. El metal crujió, y una tras otra las piezas cayeron al suelo. Las cadenas se deslizaron de sus muñecas, dejando marcas rojas en su piel. Ella retrocedió un paso, frotando las muñecas liberadas, sin apartar la mirada de él. «¿Por qué?», preguntó con voz rota, entre la desconfianza y la incredulidad. «¿Por qué me liberas?». Alejandro se agachó para recoger la lámpara, y la luz dorada iluminó sus facciones serenas. «Porque no pienso venderte, ni usar esas cadenas. Vienes conmigo, y Sandra». El corazón de ella se agitó. Nadie la llamaba por su nombre desde hacía demasiado tiempo. En su vida reciente solo había sido mercancía, número, experimento. El sonido de su nombre en labios de un extraño despertó algo dormido en lo más profundo de su ser. «No me conoces», replicó, con un tono que buscaba ser duro, aunque le temblaba la voz. «No sabes lo que soy». «Sé lo que vi», contestó él, firme. «Vi una mujer que todos rechazaron porque no entendieron lo que llevaba dentro». Ella quiso reír con amargura, pero no pudo. Se giró, mostrando la mitad metálica de su rostro, esa parte que siempre escondía. «Esto es lo que llevo dentro. Cicatrices, engranajes y errores. No soy humana del todo, y tampoco máquina del todo. Soy un fracaso». Alejandro dio un paso hacia ella, y antes de que pudiera retroceder, le tomó el rostro con suavidad, colocando su palma contra la parte fría y metálica de su mejilla. La sensación de contacto ardió en Isandra, no porque el metal pudiera sentir, sino porque su parte viva tembló al ser tocada allí, en el lugar que todos evitaban mirar. «Para mí eres más real que todos ellos juntos», dijo con voz baja. Isandra lo miró, con el ojo humano lleno de lágrimas y el ojo de metal reflejando la luz de la lámpara. Se quedó inmóvil, incapaz de apartarlo, incapaz de comprender por qué aquel hombre no la veía como un monstruo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió propiedad de nadie. No se sintió cosa ni arma. Por un instante fugaz, se sintió mujer. La noche cayó como un manto pesado sobre los campos desiertos. Alejandro encendió un fuego pequeño, oculto entre rocas, para evitar llamar la atención. El crepitar de la leña era el único sonido que interrumpía el silencio, salvo por el murmullo lejano del viento que arrastraba arena. Y Sandra permanecía a cierta distancia, con la espalda apoyada contra un tronco seco. Sus ojos observaban cada movimiento del humano, cómo sacaba provisiones de su bolsa, cómo colocaba una sartén de hierro sobre las brasas, cómo sus manos se movían con calma, como si todo fuera natural. Ella no entendía esa serenidad. La mayoría de los hombres la miraban con miedo, otros con desprecio, pero él parecía comportarse como si su presencia no fuese en absoluto una carga. Cuando el olor de la carne asada llenó el aire, Alejandro la llamó. «Acércate». Ella lo miró con recelo. «¿Por qué?». «No necesito tu comida». Él le devolvió una mirada tranquila, sin levantar la voz. «Claro que la necesitas. Has estado días sin probar algo caliente». Y Sandra se quedó en silencio, sorprendida por el hecho de que él supiera algo tan obvio y a la vez tan íntimo. Finalmente, dio unos pasos y se sentó frente a él, pero manteniendo la distancia. Alejandro le pasó un trozo de pan y luego un pedazo de carne. Ella dudó, hasta que el hambre fue más fuerte que el orgullo. Comió con movimientos rápidos, como si temiera que se lo arrebataran. «No tienes que apresurarte», comentó él, con una sonrisa leve. «Nadie te lo va a quitar». Ella lo fulminó con la mirada. «No me hables como a una niña». Alejandro la sostuvo con la mirada, sereno. «Entonces dime cómo quieres que te hable». Y Sandra bajó los ojos hacia la hoguera. Nadie le había dado la opción de decidir nada en años. No sabía cómo responder. El silencio entre ambos se volvió espeso, pero no incómodo, era un silencio lleno de preguntas sin resolver. Después de un rato, Alejandro habló de nuevo. «No tienes que esconder tu rostro conmigo». El fuego iluminó la parte metálica de su cara, haciéndola brillar con tonos rojizos. Ella giró la cabeza de inmediato, cubriéndose con la mano. «¿Acaso no te repugna? ¿No te asusta lo que soy?». Alejandro extendió la mano lentamente, sin brusquedad, y apartó con suavidad la de ella. Su piel cálida tocó el frío de su mejilla metálica. «No». Y Sandra contuvo el aliento.
El contacto era simple, pero le resultaba insoportable y dulce al mismo tiempo. Sentía como su corazón latía con violencia, como si quisiera escapar de su pecho. Nadie había osado tocar esa parte de ella. Nadie. Eres más real que todos ellos juntos, añadió Alejandro, con voz grave, mirándola directamente a los ojos. El ojo humano de Isandra brilló de lágrimas que no quiso derramar. Su voz se quebró en un susurro. ¿Por qué me dices eso? Alejandro apartó la mano lentamente, pero sus palabras permanecieron en el aire. Porque es verdad. El fuego siguió crepitando, iluminando los rostros de ambos. Ella no respondió más. No podía. Se limitó a quedarse allí, observándolo en secreto, preguntándose quién era ese hombre que había decidido desafiar al mundo entero solo por ella. Por primera vez en años, Isandra no temió a la oscuridad de la noche. Temió, en cambio, al calor que comenzaba a encenderse dentro de ella. El viaje continuó durante varios días. Alejandro caminaba delante, marcando el paso, y ella lo seguía en silencio. Atravesaban campos secos, ríos estrechos y aldeas en ruinas, siempre evitando los caminos principales. Cada noche encendían un fuego discreto y compartían la poca comida que tenían. Isandra, poco a poco, comenzó a hablar. No de golpe, no con confianza plena, sino en fragmentos rotos, como piezas de un espejo caído. Una noche le confesó que había sido capturada cuando era apenas una adolescente. Otra noche, que fue vendida como esclava a un gremio de ingenieros militares que buscaban crear soldados perfectos. No les importaba quién era yo, murmuró con la mirada fija en las brasas. Solo les importaba lo que podían construir con mi cuerpo. Alejandro la escuchaba sin interrumpirla. A veces cerraba los ojos, como si contuviera la rabia, pero nunca intentaba consolarla con palabras vacías. Simplemente estaba allí, escuchando. Y para ella, ese silencio atento valía más que cualquier promesa. La lluvia los alcanzó en el cuarto día. Buscaron refugio en una cueva pequeña, apenas un hueco entre rocas. El sonido del agua golpeando la entrada resonaba como un tambor constante. Dentro, la oscuridad era total, salvo por el fuego que Alejandro logró encender con esfuerzo. El espacio era reducido. Ambos estaban obligados a permanecer cerca, casi hombro contra hombro. El calor de las llamas iluminaba sus rostros, y el vapor de la ropa mojada ascendía lentamente, impregnando el aire con un aroma metálico mezclado con piel. Isandra mantenía la mirada fija en la pared de piedra, evitando cruzar los ojos con él. Sentía como cada centímetro de distancia entre ambos desaparecía con el paso de los segundos. Su mitad metálica la hacía sentirse incómoda. El frío de ese lado contrastaba demasiado con el calor humano de Alejandro, y temía que ese contraste lo alejase. Alejandro, en cambio, la observaba en silencio. La lluvia afuera se intensificaba, cubriendo el mundo con un manto sonoro que aislaba la cueva de todo lo demás. «Estás temblando», dijo de pronto. Ella negó, casi con brusquedad. «No necesito tu compasión». Él se inclinó hacia ella, lo suficiente para que el reflejo del fuego se proyectara en sus ojos. «No es compasión lo que siento». Isandra giró la cabeza para enfrentarlo. Sus pupilas se encontraron en un choque silencioso. Alejandro extendió la mano y, con lentitud, acarició la unión entre la piel humana de su rostro y la fría placa metálica que la cubría. «No tienes por qué avergonzarte», susurró. El gesto fue demasiado para ella. Isandra intentó apartarse, pero su espalda chocó contra la roca húmeda. Alejandro se quedó allí, a escasos centímetros, sin tocarla más, pero con una firmeza que le impedía huir. «Soy un monstruo», dijo ella con un hilo de voz quebrado. «No», respondió él con fuerza, sin dudar. «Eres Isandra». La lluvia retumbaba con violencia, como si el cielo confirmara aquella declaración. Isandra cerró los ojos, incapaz de resistirse más. Alejandro acercó sus labios y besó con delicadeza la línea entre metal y carne, allí donde ella más odiaba ser vista. El corazón de Isandra se agitó como nunca antes. Nadie la había tocado así. Nadie había osado besar esa frontera rota de su cuerpo. Sintió que todo lo que la hacía sentir inhumana se derrumbaba bajo ese contacto. Cuando él se apartó, ella lo miró con una mezcla de miedo y deseo. «¿Por qué lo haces?», preguntó, temblando. «¿Qué buscas en mí?». Alejandro no respondió de inmediato. Su silencio se llenó con el rugido de la tormenta. Finalmente, habló con voz grave. «Busco a la mujer que el mundo quiso destruir, y que todavía está viva frente a mí». Ella no pudo replicar. Su respiración se volvió agitada, y por primera vez en años,
dejó caer la guardia. Cerró los ojos y apoyó la frente contra el hombro de Alejandro, dejando que el calor humano la envolviera por completo. El amanecer llegó gris y pesado, con un silencio extraño que no pertenecía al bosque. Alejandro lo sintió primero, esa calma tensa que precede al desastre. El canto de los pájaros había cesado, y el viento parecía contener la respiración entre las ramas. Y Sandra recogía sus pocas pertenencias cuando lo vio detenerse, con la mirada fija en los árboles. Su gesto era duro, alerta. Ella frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Alejandro desenvainó lentamente la espada que llevaba envuelta en tela. El brillo del acero reflejó la luz apagada del amanecer. Nos están siguiendo desde anoche. El corazón de Isandra dio un vuelco. Escuchó entonces el crujido de ramas, el roce de botas contra la hierba húmeda, pasos medidos acercándose desde varias direcciones. Los mercenarios surgieron de entre las sombras, armados con lanzas, ballestas y cuchillos largos. Sus armaduras ligeras estaban marcadas con el emblema del gremio que la había vendido, un círculo roto atravesado por una línea de hierro. El mismo símbolo que ella había visto grabado en sus pesadillas. El líder, un hombre corpulento con media cara cubierta por una máscara de hierro, avanzó hasta quedar a unos pasos de ellos. Sabía que alguien tan insensato como tú terminaría por delatarse, dijo, mirando a Alejandro con desprecio. ¿Quién compra chatarra defectuosa en una subasta? Solo un idiota. Entrégala. Todavía pertenece al gremio. Y Sandra sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Las cadenas que había arrastrado tanto tiempo parecían volver a apretarle las muñecas. Alejandro se interpuso, colocándose frente a ella. Ella no es propiedad de nadie. Los hombres rieron, con un eco cruel que retumbó entre los árboles. El líder levantó la mano, y las ballestas se tensaron al unísono. Apártate, humano. No entiendes lo que tienes ahí. No es una mujer. Es un arma rota. Una máquina incompleta. Las palabras cayeron como cuchillas sobre Isandra. Ella bajó la cabeza, sintiendo como la vergüenza volvía a envolverla. Pero entonces escuchó la voz de Alejandro, firme, cortante como una espada. No digas que no es una mujer. El silencio fue absoluto durante un instante. Los mercenarios se miraron entre sí, desconcertados por la fuerza de esa declaración. Isandra levantó lentamente la mirada, con el corazón palpitando. El líder bufó con desdén. Entonces morirás por ella. Se lanzó el primer disparo. La flecha silbó en el aire y Alejandro la desvió con un giro seco de su espada. El choque metálico resonó como un trueno. Los mercenarios se abalanzaron al unísono. Alejandro se movió con la precisión de quien ha sobrevivido demasiadas batallas. Esquivó, bloqueó, contraatacó, pero eran muchos. Una lanza le rozó el brazo, abriendo un corte sangriento. Y Sandra retrocedió, con el miedo atenazando su pecho. Podía huir. Podía esconderse y dejar que él enfrentara solo esa muerte segura. Durante un instante, la vieja voz de su pasado le gritó que lo hiciera. Pero al ver a Alejandro, de pie contra un ejército, defendiendo su vida como si fuese un tesoro, algo en ella se quebró. La ira rugió en su interior. Con un grito que mezclaba humanidad y acero, Isandra avanzó. Su brazo mecánico brilló, y con un movimiento brusco liberó una cuchilla oculta que salió de su antebrazo con un chasquido mortal. La hoja reflejó la luz del amanecer mientras ella se colocaba junto a Alejandro, espalda con espalda. No dejaré que te lleven, dijo con una determinación que él jamás había escuchado en su voz. Alejandro sonrió entre jadeos, cubierto de sudor y sangre. Eso esperaba. Los mercenarios vacilaron por un segundo, sorprendidos por la furia de la mujer que creían sumisa. Ese segundo fue suficiente para que la verdadera batalla comenzara. El grito de guerra de los mercenarios rompió el amanecer, y la batalla comenzó con violencia desatada. Las flechas volaban en todas direcciones, cortando el aire con silbidos mortales. Alejandro giraba su espada con una rapidez que desmentía la sencillez de su apariencia, desviando proyectiles y cortando lanzas en pleno movimiento. Y Sandra sintió como la adrenalina recorría cada fibra de su cuerpo. El brazo mecánico rugía con vida propia, sus engranajes vibraban como si por fin hubieran encontrado el propósito para el que fueron creados. Avanzó sobre el primer enemigo que se atrevió a cargar contra ella, y con un golpe devastador lo arrojó varios metros, estrellándolo contra un árbol. El metal de su brazo resonaba con cada impacto. Cortaba, golpeaba, desgarraba. Alejandro, a su lado, era un torbellino de acero, parando los ataques que iban hacia ella y protegiendo sus flancos. Por un instante,
Parecía como si hubiesen entrenado juntos toda la vida. Los mercenarios empezaron a vacilar. No era lo que esperaban. Creyeron que encontrarían a una esclava indefensa y a un humano imprudente. En cambio, hallaron una máquina de guerra y un guerrero que peleaba como si no conociera el miedo. Uno de los atacantes intentó sorprender a Alejandro por la espalda, pero Isandra se interpuso con un giro veloz, extendiendo la cuchilla que surgía de su antebrazo. La hoja atravesó la armadura enemiga con un ruido metálico y el hombre cayó sin emitir sonido. Alejandro la miró de reojo en medio del caos. Sus ojos se cruzaron por un segundo, y en esa mirada ardía algo que iba más allá de la supervivencia, una confianza que se estaba forjando golpe a golpe. El líder, con la máscara de hierro, rugió de furia al ver cómo su grupo caía uno tras otro. Blandió una espada ancha y avanzó directamente contra Alejandro. El choque fue brutal, acero contra acero, fuerza contra fuerza. El sonido del impacto reverberó como un trueno. Isandra corrió hacia ellos, pero dos mercenarios más la interceptaron. Saltó hacia el primero, hundiendo el puño metálico en su estómago y doblándolo como si fuera de papel. El segundo intentó clavarle una lanza, pero ella atrapó el asta con su brazo mecánico y la partió en dos con un solo movimiento. Su respiración era un rugido, su corazón palpitaba como tambor de guerra. Alejandro cayó de rodillas bajo la presión del líder, que empujaba su espada con todo su peso. El filo descendía peligrosamente hacia su cuello. El sudor le resbalaba por la frente, los músculos le ardían. ¡Alejandro!, gritó Isandra, lanzándose hacia ellos. Con una fuerza nacida de la desesperación, se abalanzó sobre el líder y lo golpeó en el pecho con el brazo de metal. El impacto lo lanzó hacia atrás varios pasos, rompiendo la máscara de hierro que cubría su rostro. La pieza cayó al suelo, y todos pudieron ver las cicatrices deformadas de aquel hombre. Sus ojos ardían de odio. No terminará aquí, gruñó, escupiendo sangre. Ella es nuestra, siempre será nuestra. Isandra lo miró con furia. Su voz retumbó con una convicción que no sabía que poseía. Ya no. El líder intentó reincorporarse, pero Alejandro, con un grito, lo atravesó con un golpe limpio de espada que acabó con su amenaza. El silencio cayó de golpe sobre el bosque. Los mercenarios restantes huyeron despavoridos, dejando a sus compañeros caídos. La respiración de Alejandro era agitada, su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Isandra se acercó rápidamente, apoyando su mano metálica en su hombro. ¿Estás herido? Él sonrió, con sangre en el labio y cansancio en la mirada. Nada grave. He tenido peores días. Ella quiso responder con sarcasmo, pero la emoción la traicionó. Se inclinó hacia él, abrazándolo con fuerza. Sintió su calor humano contra su mitad fría, y por primera vez, no tuvo miedo de que él se apartara. Estaban cubiertos de sangre, rodeados de cuerpos enemigos, pero en medio de aquella carnicería, lo único real era el abrazo. Un pacto silencioso se había sellado en la batalla, ya no eran fugitivos separados por el destino, sino compañeros unidos por la guerra. El bosque se había vuelto un campo de tumbas silenciosas. Los cuerpos de los mercenarios yacían esparcidos, y la sangre oscura se filtraba entre las raíces. Alejandro limpió su espada en un trozo de tela y volvió a enfundarla. Isandra permanecía de pie a su lado, con el brazo metálico aún brillando por los rastros de batalla. Habían sobrevivido, pero ambos sabían que aquello era solo el principio. La noticia de la derrota correría pronto. El gremio no aceptaría una humillación así. Mandarían más hombres, mejor armados, quizá incluso cazadores especializados en dar con fugitivos. El tiempo ya no jugaba a su favor. Caminaron durante horas, cruzando colinas y senderos ocultos. Apenas hablaban. Alejandro avanzaba con el paso firme de alguien acostumbrado a huir de enemigos invisibles. Isandra lo seguía, con la mente atrapada entre recuerdos dolorosos y la imagen de él luchando sin vacilar a su lado. Cada vez que sus ojos se cruzaban, sentía una corriente extraña recorriéndole la piel viva y la metálica por igual. Esa noche encontraron refugio en una granja abandonada. Las paredes de madera estaban podridas, el techo agujereado, pero ofrecía lo suficiente para guarecerse del viento helado. Encendieron un fuego en la chimenea rota, y el resplandor llenó la estancia con sombras danzantes. Alejandro estaba sentado en el suelo, revisando la herida del brazo que había recibido durante el combate. La sangre había secado en torno al corte, pero aún se notaba la profundidad. Isandra se acercó en silencio. «Déjame», dijo ella con voz baja. Él arqueó una ceja, sorprendido, pero no se resistió.
Ella rompió un trozo de tela de su propia ropa y lo empapó con agua de un cántaro olvidado. Con manos firmes, limpió la herida, mientras él contenía un gesto de dolor. No tienes por qué hacerlo, murmuró Alejandro. Y Sandra lo miró con dureza. Me salvaste la vida más veces de las que puedo contar en un solo día. Déjame al menos devolverte una parte. El silencio entre ellos se llenó con la cercanía de sus respiraciones. La llama de la chimenea iluminaba los rasgos de Alejandro, endurecidos por la lucha, y el brillo metálico de la mitad de Isandra. En ese contraste, la tensión se hizo insoportable. Cuando terminó de vendarle el brazo, no apartó la mano de inmediato. Alejandro la tomó de la muñeca con suavidad, obligándola a mirarlo. No eres un arma, Isandra. No importa lo que ellos digan. Ella sintió que sus labios temblaban. Quiso responder con frialdad, con esa coraza que había llevado siempre, pero no pudo. Las palabras se quebraron antes de salir. En lugar de hablar, apoyó lentamente la frente contra la de él. Alejandro cerró los ojos y la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia su pecho. La unión fue torpe, marcada por el frío de su mitad metálica, pero el calor humano de su otra mitad ardía con tanta fuerza que compensaba cualquier diferencia. Durmieron poco esa noche. Afuera, el viento ululaba entre los tablones rotos, y en el horizonte se adivinaban luces que no pertenecían a ninguna aldea. Señales de que los cazadores ya estaban cerca. Al amanecer, continuaron su marcha, pero la persecución se intensificó. En cada pueblo donde buscaban descanso, eran señalados. Los rumores se extendían más rápido que sus pasos. Una mujer mitad máquina, un humano que la había robado del gremio, dos fugitivos que desafiaban un poder intocable. En medio de esa huida implacable, hubo momentos robados a la desesperación. Noches en que compartían un solo manto para no morir de frío. Momentos en que ella, agotada, apoyaba la cabeza en su hombro, y él le susurraba que resistiera un día más. Besos apresurados bajo la lluvia, cuando sabían que tal vez no verían otro amanecer. Y Sandra comenzó a creer que no era un monstruo. A través de los ojos de Alejandro, veía a una mujer que todavía podía luchar, sentir y amar. Cada paso que daban juntos era un desafío al destino, y cada mirada compartida era un juramento silencioso. El gremio los quería muertos o encadenados, pero ella ya no era propiedad de nadie. Y junto a Alejandro, estaba dispuesta a demostrarlo. El mar rugía con fuerza contra los acantilados del Mar Negro, como si la naturaleza misma presintiera la guerra que estaba a punto de desatarse. Alejandro e Isandra habían llegado exhaustos, perseguidos sin descanso. Sus ropas estaban desgarradas, sus cuerpos marcados por heridas recientes, pero sus miradas ardían con una determinación imposible de quebrar. Desde lo alto del acantilado vieron aparecer las sombras de los cazadores. No eran simples mercenarios esta vez, sino una fuerza organizada, una compañía entera del gremio, con armaduras brillantes y estandartes ondeando bajo el viento salado. Venían con espadas, lanzas de energía y máquinas pesadas arrastradas por bestias de guerra. Alejandro apretó la empuñadura de su espada, y por primera vez, dudó. No era un combate que pudieran ganar en condiciones normales. El enemigo lo superaba en número, en armas, en todo. Miró a Isandra, y la encontró erguida, con el cabello ondeando en la brisa y el brazo mecánico extendido, como si el metal formara parte de su espíritu y no de su condena. «Podemos huir», susurró él, aunque sabía que mentía. Isandra negó con la cabeza. «Si corremos, siempre nos alcanzarán. Hoy termina. Aquí». El estruendo de tambores de guerra anunció el ataque. Decenas de soldados cargaron colina arriba. El suelo tembló bajo sus pasos. Alejandro se adelantó, dispuesto a resistir, pero Isandra lo detuvo, colocando su mano metálica sobre su pecho. «Esta vez no pelearemos por sobrevivir», dijo ella, con una chispa de fuego en los ojos. «Pelearemos por ser libres». Y entonces desató todo el poder que había ocultado. Su brazo mecánico se desplegó en cuchillas, sus piernas reforzadas la impulsaron hacia adelante con una velocidad feroz. El choque contra la primera línea de enemigos fue devastador. Sus golpes quebraban escudos, arrancaban lanzas, destrozaban armaduras. Cada movimiento era un rugido de acero y voluntad. Alejandro la siguió sin dudar, como si sus almas estuvieran unidas por un mismo latido. Cortaba con precisión, derribaba enemigos con giros veloces, cubría los flancos que ella no alcanzaba. Peleaban espalda con espalda, como en la primera emboscada, pero ahora con una confianza total, como si se hubieran convertido en una sola fuerza. El combate se extendió hasta los bordes del acantilado. El mar golpeaba con furia las rocas,
salpicando a los combatientes con espuma helada. El líder del contingente, un capitán del gremio con armadura negra, avanzó entre sus hombres, blandiendo una lanza larga de energía que chisporroteaba con cada movimiento. Y Sandra, criatura defectuosa, bramó. Fuiste creada para servir, no para rebelarte. No puedes escapar de lo que eres. Ella se irguió, con el cabello empapado de sudor y el rostro mitad humano, mitad metálico, iluminado por la tormenta. Tienes razón, respondió con voz firme. No puedo escapar de lo que soy. Pero puedo elegir lo que seré. El capitán arremetió, y el duelo comenzó. La lanza crepitaba con descargas que cortaban el aire. Alejandro intentó intervenir, pero Isandra lo detuvo con una mirada. Aquel era su combate. El brazo mecánico y la lanza chocaron una y otra vez, generando chispas que iluminaban el acantilado como relámpagos. El sonido era ensordecedor, un duelo entre carne, acero y voluntad. El capitán logró herirla en el costado, y Alejandro gritó su nombre, pero ella resistió. Con un rugido que hizo temblar a todos, giró sobre sí misma y clavó la cuchilla de su brazo en el pecho de su enemigo. La lanza cayó al suelo, y el cuerpo del capitán se desplomó como un peso muerto. Los soldados restantes se detuvieron, aterrorizados. Nadie más se atrevió a acercarse. En silencio, comenzaron a retroceder, arrastrando a sus heridos, hasta que el campo quedó vacío salvo por el estruendo del mar. Alejandro corrió hacia ella y la sostuvo antes de que cayera de rodillas. La sangre manaba de la herida, pero ella sonrió débilmente, apoyando la frente en su hombro. Lo logramos, susurró con voz ronca. Somos libres. Alejandro la apretó contra su pecho, con lágrimas en los ojos. Nunca más volverás a estar encadenada. Nunca más. El viento salado se llevó sus palabras, y la tormenta se disipó lentamente, dejando tras de sí un cielo despejado. Allí, en los acantilados donde casi perdieron la vida, Alejandro y Sandra se besaron con una intensidad que no pertenecía a fugitivos ni a prisioneros, sino a dos almas que habían ganado su lugar en el mundo. El sol comenzó a salir, pintando el mar de oro. Para ellos, era el amanecer de una nueva vida. Una vida donde ella no sería mitad máquina ni mitad mujer, sino completa al lado de él. El futuro seguía incierto, pero no importaba. Caminarían juntos, y eso era suficiente.